Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. Juan 14, 18. Juan 14, 18 nos dice así: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dice Jesús, ya no los dejaré huérfanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hay algún huérfano de Dios en esta mañana? ¿O ya tarde ya? En esta tarde. ¿Cómo será la vida de un huérfano? ¿Alguien tendrá idea cómo será la vida de un huérfano? ¿Será difícil? ¿Será fácil? ¿Qué características, cómo describirías a una persona huérfana? ¿Quién me dice con una palabra cómo describir a un huérfano? Belén. ¿Se siente solo? Por acá. Desvalida, muy bien. Limitado. Sin guía. Triste. Vacío, necesitado, desamparado, en orfandad, perdido, todo eso sin duda y mucho más es un huérfano. Sin duda que si es una persona abandonada, es una persona rechazada, es una persona que vive en inseguridad. Sin duda los seres humanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, necesitamos ese sentimiento de aceptación. Han habido muchos estudios de niños, niñas que fueron rechazados desde la concepción y durante todo el embarazo y crecen con ese sentimiento de abandono, de rechazo, de inseguridad. Sin duda es algo difícil. Es necesario para un buen crecimiento del ser humano el amor de los padres o de uno de los padres, lo que es ser aceptado, lo que es ser amado, lo que es ser cuidado. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto. Sin duda, por naturaleza, pues cuando nosotros éramos niños, si algo malo nos pasaba, ¿con quién íbamos primero? Con la mamá, con el papá, con nuestros padres. Sin duda esto es algo que hacemos por naturaleza, ya sea que tengamos un accidente en casa, vamos corriendo, llorando o como sea, para decir a papá y a mamá lo que nos pasó. A lo mejor si hacíamos una travesura, ahí sí no íbamos corriendo con papá y mamá a decirle lo que habíamos hecho y tratábamos de ocultar el objeto que hayamos roto, si era un jarrón de abuela y demás o algo valioso, eso preferíamos que se enteraran después, no en su momento. Pero si nos sentíamos enfermos, si estábamos en un accidente, si algo malo nos pasaba, tratábamos y acudíamos luego con nuestros padres. Yo me acuerdo que cuando mi hermano y yo nos sentíamos mal, nos sentíamos enfermos en la noche, pues estábamos en nuestra recámara, en nuestro cuarto, teníamos que pasarnos al cuarto de nuestros papás y a quien teníamos que despertar en la noche era a mi papá, no a mi mamá, porque mi mamá pues era muy sensible de sueño y si la despertaban en la noche pegaba un grito de que se espantaba si la despertaban en la noche. Entonces en medio de la oscuridad teníamos que fijarnos bien a quién íbamos a despertar, si era mi papá o si era mi mamá. Y si a veces la regábamos y despertábamos a mi mamá, pegaba un grito que yo creo que la enfermedad se nos olvidaba y se nos iba para los pies. Y así siempre ha sido mi mamá, si uno la levanta de sobresalto, pega un grito de que se espanta. Entonces, sin duda, por naturaleza, los seres humanos, pues en medio de un problema, en medio de una necesidad, acudimos a papá o a mamá. Vamos a aprender un poquito sobre lo que es el Espíritu de Dios, sobre lo que es el Espíritu Santo. Sin duda, como iglesia creemos en la Trinidad, creemos en la doctrina de la Trinidad, para nada me voy a meter a profundidad en la doctrina de la Trinidad, es un tema muy largo, pero básicamente creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son un solo Dios. Creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No hay distinción en la divinidad, es un solo Dios, pero sí hay distinción de personas.
El Padre es el Padre, no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo, no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues es el Espíritu Santo, no es el Padre ni es el Hijo. No hay distinción en la divinidad, es un solo Dios, pero sí hay distinción de personas. Cada uno es quien es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que hay muchas religiones que, por ejemplo, no consideran que el Espíritu Santo es Dios y dicen que el Espíritu Santo es una energía, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Pues antes que nada la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo sí es Dios. Alguien que busque por favor en Job, el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. Otra persona que vaya buscando Génesis 1, 2. Y alguien más que busque Hebreos 9, 14. Más adelante que dé un listado de versículos, voy a mencionar también a mujeres y hombres que lean. Me reclamaron la vez pasada que di como 8 versículos y fue a puros hombres, ni a una sola mujer mencioné entre todos los versículos. Hasta mi hija me dijo, ni a mí que soy tu hija me pusiste para leer un versículo. No fue con toda la intención, para nada. Ok, ¿quién encontró Job 33, 4? Sí, José, por favor. Gracias. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Todos sabemos que en la creación el que estuvo ahí fue Dios. Todos sabemos que quien nos creó fue Dios. Entonces, al decir aquí, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Altísimo, pues, me dio vida, está hablando que el Espíritu Santo es Dios. Génesis 1:2, ¿qué nos dice? Memo, por favor. Gracias. Vemos una vez más al Espíritu Santo involucrado en la creación. Dice, la tierra era un caos, dice la versión internacional. La versión Reina Valera dice, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si tu vida está hecha un caos, pues el Espíritu Santo es alguien experto en organizar vidas, en dar orden en las vidas, en dar guianza en las vidas. El Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 9, 14? Por favor. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios viviendo. Gracias. Le da un adjetivo al Espíritu que ¿cuál es? Eterno. Eterno es adjetivo, ¿verdad? No soy muy bueno en español literatura, pero creo que eterno sí es adjetivo. Le da este adjetivo al Espíritu de Dios, dice que es eterno. Y sabemos que solamente Dios es eterno. Por eterno, que quede claro, no nos referimos a que viva para siempre. Por eterno nos referimos a que siempre ha existido. No ha tenido ni principio, no tendrá ni un final. El Espíritu Santo es Dios. Y como estos 3 versículos, hay muchos más que nos enseñan que es Dios. No es ni una fuerza, no es ni una energía, no es algo medio raro. El Espíritu Santo es Dios. Y algo también importante, el Espíritu Santo es una persona. A veces lo espiritualizamos mucho. Regreso, hay religiones que lo vuelven como algo muy abstracto, para nada dicen que es Dios y menos dicen que sea una persona. Pero el Espíritu Santo sí es una persona, habla, tiene emociones, etcétera, etcétera. Vamos a buscar qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Si la encuentran antes que yo, me esperan, por favor. Hechos 13, 2.
Aquí está. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dijo, o sea, que habla, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habla. Una cosa abstracta no puede hablar. El Espíritu Santo es una persona, como lo es el Padre, como lo es Jesús. El Espíritu Santo también tiene sentimientos. Efesios 4:30, quien lo encuentre lo lee, por favor. Efesios 4:30, quien lo lea, lo encuentre lo lee primero, por favor. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Gracias. No agravien. También dice la versión internacional, no entristezcan. O dice la Reina Valera, no contristen. El Espíritu Santo se puede entristecer. Más adelante vamos a ver este versículo. El Espíritu Santo tiene emociones. Habla, se entristece. ¿Es Dios? Es una persona. Sin duda que sí. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, fue la ayuda prometida que el Padre nos envió. El Espíritu Santo es la ayuda que está con nosotros en este momento, en todo tiempo, en todo momento. Hechos 1:8 no lo tenemos que buscar. El Señor Jesús les hizo una promesa a los discípulos. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo, recibiréis poder. Era un poder que en ese momento no tenían. Para ellos venía una gran misión, para ellos venían una gran tarea y con sus propios recursos no lo iban a lograr. Una vez, un obrero de la General Motors estaba cortando unas estructuras de metal. Estaba usando su esmeriladora, estaba usando los discos de corte con los cuales siempre había trabajado. Esta estructura había venido importada de Japón y estaba batalla y batalla tratando de cortar ese metal. Era muy duro, no se comparaba a todos los metales y calibres que él estaba acostumbrado a cortar anteriormente. Y esta persona era diestra y tenía años trabajando y ya se le habían roto varios discos para corte de metal. Enojado, enfurecido, fue con el jefe de producción y le dijo, ¿sabes qué? Pues esta estructura que nos acaban de enviar de Japón no la he podido cortar con ninguno de los discos de cortes que tenemos. Y le preguntó muy tranquilo el gerente, pues ¿has usado los discos de corte de diamante? Dijo, pues no, ese nunca lo ocupamos, pues prueba con ese para ver si lo logras hacer. Y efectivamente, con un disco de corte de diamante pudo cortar este metal duro. Con lo que él tenía al alcance de su mano hasta este entonces, no había logrado hacer nada. Necesitaba algo más poderoso, necesitaba algo más eficaz. Los discípulos habían caminado con Jesús 3 años, habían sido discipulados por Jesús durante 3 años, pero para ellos venía una gran tarea que en sus propias fuerzas no iban a poder lograr, que con sus propios recursos no iban a poder llevar a cabo. Necesitaban algo más poderoso, necesitaban algo más eficaz, y ese es el Espíritu Santo que fue enviado por el Padre. Hechos 2:1, quien lo encuentre lo lee, por favor. Del 1 al 2, por favor. Gracias, Belén. Y fue enviado el día de Pentecostés el Espíritu Santo de Dios. La promesa que se había hecho se cumplió. El poder que Jesús había anunciado que enviaría para que ellos fueran discípulos se derramó con poder en ese día.
Y también sobre tu vida se derramó el día en que tú creíste en Jesús. Sobre tu vida vino el día en que tú creíste en Jesús. Más adelante lo iremos viendo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre o con ciertas personas, sacerdotes, jueces, reyes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no vivía dentro de las personas, estaba sobre algunas personas, estaba con algunas personas. Por ejemplo, algo que enseña la corriente de la nueva era es que todos tenemos a Dios dentro de nosotros y que todos formamos parte de un gran Dios y un ser supremo que conforma todo el cosmos y todo el universo. Y muchas veces te dicen, tú puedes encontrar a Dios dentro de ti mismo. Y eso es una gran mentira. Los seres humanos somos creación de Dios. Los seres humanos somos independientes de Dios. Los seres humanos necesitamos a Dios. Y los seres humanos, si queremos encontrar a Dios, solo por medio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a encontrar al Padre si no es por medio de mí. Si tú quieres tener a Dios viviendo dentro de ti, lo único que necesitas hacer es creer en Jesús. Recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. De ninguna otra forma vas a lograr que Dios esté dentro de tu vida. De ninguna otra forma vas a participar de la divinidad. Por naturaleza no lo logramos. Todos somos creación de Dios, pero solamente son hijos de Dios los que creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre algunas personas específicas, repito, reyes, sacerdotes, jueces. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y es cuando Samuel unge a David como rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Algo bonito de esta historia es que Dios envía a Samuel para ungir a un nuevo rey para Israel. Dios ya había rechazado a Saúl por causa de su pecado y le dijo a Samuel, voy a levantar un nuevo rey. Ve a la casa de Isaí y uno de sus hijos es a quien yo voy a ungir como rey. Y mientras estaba Samuel con Isaí, pues a lo mejor estaban ellos echando sopecitos, unos taquitos de tripa, de carnita, un pulque, un vinito, tampoco, un agua de horchata. Y ahí mientras estaban cotorreando, él estaba esperando que llegaran los hijos de Isaí y pasaron varios hijos, unos eran muy altos, fortachones, otros eran más galanzones y como que ya Samuel decía, seguro que es este se ve inteligente para ser un rey, seguro que es este se ve bien ponchado para ser rey de Israel. Y el Señor le dijo algo, Dios no ve lo que mira el hombre. Dios ve diferente, Dios escoge diferente, la forma de obrar mía es diferente. Y entonces le preguntó Samuel a Isaí, pues, ¿ya están todos tus hijos o falta alguien? Y dijo, pues sí, falta el menor, él es pastor de ovejas. Y dijo, pues, hazlo venir. A lo mejor para los ojos humanos, a lo mejor para su propio papá, era alguien insignificante y que no era importante que estuviera en una reunión con alguien de esa magnitud como lo era el juez y líder Samuel del pueblo de Israel. Y llegando David, pues Dios le dijo, a él es a quien yo he escogido como rey de Israel. Dios te ve como nadie te ve. Dios ve en ti lo que nadie ha visto en ti. Dios te ama a ti tal y como eres. Y dice entonces, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. ¿Dónde vino el Espíritu Santo? ¿Dentro de David o sobre David? Sobre David. Y como esto, muchos ejemplos que vemos el Espíritu Santo sobre ciertas personas claves
en lo que era Israel y en lo que eran sus propósitos. Pero en el Nuevo Testamento todo cambia y Jesús fue quien nos enseñó que todo iba a cambiar. Juan, regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, nos dice lo siguiente el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo. Juan 14, 17. Nos dice así. Estas letras están bien chiquitas. Ya. Dice Jesús, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Dice, en este momento el Espíritu Santo vive con ustedes, los acompaña, está sobre ustedes, pero estará en ustedes. A partir de Pentecostés, a partir de lo que nos leyó Belén en Hechos 2:1, a partir de ese momento se da inicio a lo que fue el nuevo pacto y el Espíritu Santo viene a morar dentro de las personas. Y esto nos lo corrobora Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 lo buscamos. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Efesios 1:13 nos dice así. Hablando de Cristo, dice en Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando tú y yo creímos al mensaje del evangelio, cuando tú y yo entregamos a Jesús nuestras vidas, a partir de ese momento vino el Espíritu Santo a morar en tu vida. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Antiguamente, recordarán ustedes, los reyes ponían un sello a las cosas que eran su propiedad. Hablamos del rey Nabucodonosor cuando echó a Daniel en el foso de los leones, puso una piedra y la selló para que nadie moviera esa piedra y le diera redención a Daniel de este castigo. La tumba de Jesús también la sellaron con el Imperio Romano. Aquel que violara esa piedra, que moviera esa piedra para robar el cuerpo de Jesús, estaba oponiéndose al Imperio Romano. El sello representaba ser propiedad de algo y que nadie puede tocarlo. Pues tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Vinimos a ser propiedad de Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y dice el versículo siguiente, que es las arras, dice la Reina Valera, la garantía de que estaremos por toda la eternidad con los santos alabando y adorando a Dios. Antiguamente, cuando dos personas hacían un negocio, se daban las arras, que las arras eran un tipo de moneda que garantizaban, por decirlo así, un anticipo, pero iba mucho más allá. Era algo que garantizaba que el contrato, que el pacto, que el negocio se iba a culminar y se iba a llevar a cabo hasta el final. Y el Espíritu Santo es una probadita, es un adelanto que nos está dando Dios de lo que vamos a disfrutar en su presencia por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son propiedad de Dios? ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Sin duda esto es una gran verdad. Por medio de la fe, aprendíamos el domingo pasado con el pastor, con Gilberto, somos justificados, somos librados de la condenación eterna en el infierno. Por medio de la fe en Jesús, ya para nosotros, los hijos de Dios, no hay un infierno. Pero por medio del Espíritu Santo tú y yo somos santificados.
tú y yo somos apartados del pecado para Dios. Y eso es un proceso gradual, eso es un proceso diario. La justificación ya pasó. En el momento en que tú y yo creímos en Jesús, siendo culpables, Dios nos hizo inocentes. Jesús pagó la culpa por ti y por mí. Y por su gracia y el sacrificio de Jesús, ya el Señor nos ha hecho inocentes. Eso pasó desde que tú entregaste tu vida a Jesús como tu Salvador. Pero a partir de ese momento empezamos a ser santificados por el Espíritu Santo. A partir de ese momento empezamos a ser apartados del pecado, apartados de las costumbres del viejo hombre, de las costumbres pecaminosas, y empezamos a ser acercados a Dios. El Espíritu Santo diariamente te enamora. El Espíritu Santo diariamente te regala 1000 detalles para que tú te des de cuenta de cuánto te ama Dios, de cuán grande es Él para contigo. Y Él quiere que tú lo notes, Él quiere que tú te acerques a Él, Él quiere que tú tengas una amistad con Él. Él quiere que tú te enamores cada día más y más de Él. Efesios 5:18 nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién lo busca, por favor? Efesios 5:18. Gracias. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Aquí hay un contraste y a la vez hay una comparación. Compara la llenura del Espíritu Santo con la llenura del alcohol. Así como cuando una persona está bajo el poder del alcohol, no tiene control de sí mismo, el alcohol lo domina en gran manera y el alcohol hace que uno haga payasadas que normalmente no hace y haga uno barrabasadas que normalmente no hace. Está bajo el poder del alcohol, pues te hace más bestia, por así decirlo. El Espíritu Santo es totalmente diferente. El Espíritu Santo, cuando te controla, cuando te domina, cuando te dejas guiar por Él, cuando te dejas llevar de su mano, pues te hace más como Jesús. Dios quiere que tú te parezcas más a Jesús. Y esto lo vas a lograr dejándote santificar por el Espíritu Santo, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces, durante el día que tenemos que a veces tomar decisiones y sentimos impulsos, sentimos como una voz en la mente que nos dice siempre llevándonos a lo correcto, pues no es que tú seas muy inteligente ni nada por el estilo, es el trato de Dios especial contigo, santificándote y guiándote en el camino correcto. Sin duda, sean llenos del Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo. Déjense llevar por Él, déjense controlar por Él, déjense seducir por Él. El Espíritu Santo los hace parecerse más a Jesús. Y algo que habíamos leído hace un rato es Efesios 4:30, que nos dice así, vamos a leer hasta el 32. Dice así, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención, lo que hablábamos hace un rato. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No entristezcan al Espíritu Santo, no agravien al Espíritu Santo. ¿Qué cosas lo hacen entristecer, según lo que acabamos de ver? Amargura, ¿qué más? Calumnias, ira, odio, injusticias, no perdonar, guardar rencor hacia alguien. Todo eso entristece el Espíritu Santo de Dios. Nadie me tiene que responder, pero ¿cómo estará el Espíritu Santo de Dios en nosotros en estos momentos? Seguro que aquí no hay rencor. Nada, eso en la iglesia no pasa, no guardamos rencor hacia nadie, no guardamos amargura hacia nadie. ¿Por qué? Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Cristo vive en mí y mi vida es una alabanza constante. ¿Cómo estará el Espíritu Santo de Dios? Eso es para pensar. ¿Estará alegre? ¿Estará triste? ¿Estará avivado o estará un poquito apagado? Gloria a Dios. Algo bonito
es que sin duda Jesús, como leímos al inicio, dijo que no nos dejaría huérfanos. Alguien, por favor, que busque el Evangelio de Juan capítulo 14 y lo va a leer del 16 al 18. Alguien que busque Juan 14 del 16 al 18. Y lo lee, por favor. Se pone de pie y lo lee. Gracias. Lo que veíamos al inicio, Jesús prometió no dejarnos huérfanos. Jesús prometió no dejarnos huérfanos. Romanos 8:15, lo leo yo, nos dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Repito, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. En Cristo hemos recibido un Espíritu Santo, hemos recibido un espíritu que nos hace y nos vuelve hijos de Dios. Hemos recibido un Espíritu Santo que nos hace clamar y decir, Abba, Padre. En el griego la palabra Abba es papá, papi, papito. Dicen que es casi las primeras palabras que balbuceando le dice un hijo al papá recién nacido, como pa o como te hayan llegado a decir a ti tus hijos si eres papá. Es una relación muy íntima entre hijo y padre. El Espíritu Santo que hemos recibido nos hace clamar al Padre, nos hace tener una relación con el Padre, nos hace enamorarnos del Padre, nos hace acercarnos al Padre. No somos huérfanos. Una hermana que formaba parte de un ministerio, de una casa hogar, en un libro, no recuerdo ahorita cómo se llama, ella comentaba la tarea difícil que tienen todas las personas que trabajan en orfanatorios, en casa hogar, que trabajan con niños que han sido rechazados, ya sea a una edad adulta, abandonados por sus padres, ya sea que hayan perdido a sus padres, o ya sea que desde recién nacido los dieron y los abandonaron a una casa hogar. Y algo que ella oraba a Dios todos los días en las noches era, Padre, que yo los pueda ver como tú los ves, que vea yo en ellos lo que es digno de ser amado. Porque si me fijo en todo lo negativo, son los huérfanos personas muy difíciles, sensibles, explosivas por el rechazo y el abandono que sufrieron. Si ella se fijaba en eso, se iba a poner a la altura de ellos. Y ella quería verlos con los ojos de Dios y quería ver en ellos lo que era digno de ser amado. ¿Sabes qué? Dios nos ha visto a nosotros con ojos de amor. Dios, siendo nosotros huérfanos, nos ha adoptado como hijos por medio de la fe en Jesús, dice la Biblia. Siendo nosotros huérfanos, por medio de la fe en Jesús, nos ha dado el Espíritu que nos hace hijos y nos hace clamarle papito. Siendo nosotros huérfanos, el Señor nos ha dado toda la herencia que tenía su único y amado Hijo Jesús. Somos herederos juntamente con Jesús. Las riquezas de Cristo también son nuestras riquezas. Por medio de la fe en Jesús hemos sido bendecidos nosotros en gran manera. En Cristo tienes grandes bendiciones. Sin embargo, el diablo está interesado en poner en nosotros un espíritu de orfandad. El diablo, siendo tan amados, está muy interesado en meterte mentiras de decir que eres una persona que no está aceptada, que eres una persona rechazada. Te viene a traer a la mente todo tu pasado para acusarte y condenarte. Cuando la Biblia dice, ¿quién acusará, quién condenará a los elegidos de Dios si Cristo los ha justificado?
El diablo está interesado que siendo un hijo de Dios amado y aceptado, te sientas como huérfano, te sientas desamparado, te sientas abandonado, te sientas rechazado, te sientas viviendo en temor. Por eso dice este versículo de Romanos 8:15, ya no tenemos un espíritu de miedo, ya no tenemos que vivir en temor, porque hemos recibido al Espíritu Santo de Dios para ser amados, para ser aceptados, para ser perdonados. Disfruta del Espíritu de Dios, no creas a la mentira del enemigo, que la verdad de la palabra de Dios sea la que te mueva en todo tiempo. Algo que a veces hace también el Espíritu Santo y sin duda a lo mejor no nos gusta a nosotros. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, ya casi concluyo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1. Yo lo leo. Mateo 4:1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para un curso de superación personal, ¿no? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para un retiro espiritual pentecostés, ¿no? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a poner a pruebas. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar a aflicciones o a padecimientos. Una cosa es la prueba que Dios te pone y otra cosa son las pruebas en las que tú te metes por tus malas decisiones, por las cosas que no consultas a Dios, porque te metes en cada bronca, por no decir otras cosas, y luego estás culpando a Dios y dices, hermano, pero esta es la prueba que Dios me está poniendo. Mentira, tú solo te metiste en esa bronca, no quieras meter a Dios en ese asunto. Se ve la diferencia cuando es algo que viene de Dios y es una prueba que viene de Dios, que el propósito es purificarte como se purifica el oro, perfeccionarte como se perfecciona el oro, que Dios está quitando de ti lo que no se parece a Jesús, a los rollos en los que a veces nos metemos nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? Si Él te lleva, Él te va a sostener. Si el Espíritu Santo te metió en ese túnel, pronto vas a ver la luz de la salida del túnel. No hay una prueba que Dios te ponga que no sea solucionable. No va a haber una carga que Dios te ponga que tú no puedas llevar. Si Dios sabe que lo que tú aguantas son 40 kilos, no te va a poner 41 kilos, porque sabe que te vas a desplomar por el peso. Así es. Vamos a buscar en Ezequiel capítulo 37. Vamos a buscar en el tocayo. Ezequiel 37, vamos a leer del 9 al 14. Ezequiel 37, del 9 al 14. Ezequiel 37, del 9 al 14. Dice así. Entonces el Señor me dijo, hablando el profeta Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida, aquí habla del Espíritu Santo, entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor.
Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Muchos de nosotros a veces decimos estas palabras: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. No sé si has pasado por eso o estés pasando por eso. A lo mejor te sientes seco, a lo mejor te sientes en un desierto, a lo mejor te sientes sin esperanza, a lo mejor te sientes perdido. Y la prueba, el padecimiento, lo que estés viviendo, lo que estés experimentando, tal vez hasta se vuelve en estos momentos más real que tu Dios, más real que lo que la Biblia dice. Pero ¿sabes qué? No hay nada mayor que tu Dios. Tu Dios es gigante entre gigantes, tu Dios es poderoso en batalla y Él está dentro de ti peleando la buena batalla de la fe. No te sientas abandonado, no te sientas desamparados. En la Reina Valera dice que será llamado el Espíritu Santo de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, para que sople aliento de vida en ti, para que te saque de tu tumba y te levante con poder. El Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo está interesado en bendecirte, en levantarte y soplar en ti aliento de vida. Dios te ama como nadie nunca te va a amar. Concluyo con Génesis 13:16. Génesis 13:16. Génesis 13:16 nos dice así: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. También podrá, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios, cuando hizo el pacto con Abraham, le había prometido multiplicar su descendencia. Y primero le había dicho que la haría como las estrellas del firmamento, que sabemos que son muchas. También le dijo que la haría su descendencia como la arena del mar, que también sabemos que es mucha. Pero aquí dice algo interesante. Dice que la haría como el polvo de la tierra. El polvo está en todos lados. Sobre todo las amas de casa lo saben bien. O los hombres que también hacemos que hacer lo sabemos bien. El polvo se mete en todos lados, pero el polvo no se mueve por sí solo. El polvo necesita del viento, del aire, para meterse en todos los rincones. Tú y yo somos de la descendencia espiritual de Abraham por medio de la fe en Jesús. Y tú y yo somos de esa descendencia que sería como el polvo de la tierra, que se iba a extender para cubrir toda la tierra. Pero solo no nos podemos mover. Necesitamos del soplo del Espíritu Santo para movernos. Necesitamos del viento del Espíritu Santo para avanzar diariamente. Necesitamos del Espíritu Santo en nosotros para vivir en esperanza y no en desesperanza. Para vivir en poder y no con miedo. Para vivir con la cabeza bien en alto y no cabizbajos, tratando de sobrevivir y mantenernos a flote. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Te ha sellado, eres propiedad de Dios, vive como lo que eres, un hijo de Dios que conoce a su Padre y le clama en todo momento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dale gracias al Espíritu Santo porque está contigo y está en ti. Dale gracias a Jesús que no te ha dejado huérfano y nos ha dado otro consolador. Puedes pensar a lo mejor lo difícil que estás pasando ahorita. Tal vez momentos difíciles del pasado, heridas que tal vez no son sanadas, palabras que te dijo un ser querido que te hirieron, actitudes que te hizo un ser querido que te hirieron. Y son heridas que siguen sangrantes. El Espíritu Santo de Dios abre tus tumbas para que salgas en esperanza. Abre tu cueva para que salgas a la luz de tu presencia.
Abre tus prisiones y rompe tus cadenas para que tú disfrutes de la grandeza del amor de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere llenar tu vida, anhela llenar tu vida, anhela que le hables, anhela que lo adores, anhela que pidas más de Él en cada rincón de tu ser, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. Si lo has entristecido por estar en amargura, por guardar rencor hacia alguien, suelta a esa persona y perdónala. Disfruta de la libertad que el Espíritu Santo trae a tu vida. Él quiere soplar en ti aliento de paz y esfumar el rencor. Él quiere soplar en ti de su poder y esfumar el miedo. Él quiere soplar en ti vida y esfumar la muerte. Él quiere soplar en ti salud si estás pasando una enfermedad. Deja que el Espíritu Santo de Dios te hable, te ministre. Gracias te damos, amado Espíritu de Dios. Señor, trae consuelo al desconsolado en esta mañana. Espíritu Santo, te necesitamos en todo momento. Para nada podemos en nuestras fuerzas. En verdad necesitábamos de ese poder que vendría para hacernos testigos. Gracias, Señor, porque siendo huérfanos, gracias, Señor, porque siendo rechazados por el diablo, siendo abandonados en este mundo y estando perdidos, sin duda físicamente nada atractivo para nadie, tú nos has adoptado, Señor. Tú viste en nosotros lo que nadie vio. Tú encontraste en nosotros lo que nadie encontró. Gracias por tanto amor sin merecerlo. Gracias, Señor, porque nos has sentado, Dios mío, en los lugares celestiales. Nos has hecho herederos tuyos a la par de tu unigénito Hijo Jesús. Gracias, Señor, por darnos el Espíritu que nos hace clamar: Abba, Padre, te amamos, te anhelamos, te necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, y si en algo te hemos entristecido, perdónanos. Queremos que estés feliz en nosotros, queremos que estés lleno en nosotros, que tú puedas avivar a esta iglesia, que tú puedas avivar este pueblo, que tú repartas dones, que tú avives dones, que tú levantes ministerios, que tú nos hagas testigos en la Benito Juárez, en el DF, en México y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, te amamos.